con la iluminación LED, incluso para agregar la iluminación en muchos casos, lo cual pensamos que como que no era imaginable en estas áreas. Pero bueno, parte de la idea es ir platicando un poquito justamente de los temas que las plantas, en este caso, se requieren y cómo perciben la luz, incluso cómo tenemos que manejar nosotros los conceptos tanto energéticos o los conceptos en cómo medimos la iluminación, como personas especializadas en el área de iluminación. Siempre hemos tenido el manejo como luxes, lúmenes, candelas, dependiendo de dónde estemos. Sin embargo, estos son términos muy relativos al ser humano, lo cual ahorita también revisaremos porque ya en el concepto de las plantas o de los cultivos es un poquito diferente. Entonces, la idea es cómo perciben las plantas la luz y cómo debe de medirse. La luz natural en nuestra región es suficiente para optimizar los cultivos. ¿Y qué debo de tener en cuenta al considerar la luz suplementaria? Etcétera, etcétera. Digo, aquí no voy a leer más lo que está en la pantalla para que ustedes puedan leerlo e ir profundizando. Ajá. Nada más como una introducción, hay que saber que en la empresa Philips, en donde estoy, pues Miguel, tiene por si mucha algo, información. estamos viendo la pantalla, o sea, el slide inicial. El slide inicial, Sí, qué raro, muy bien. tampoco se ve en modo presentación. No se ve en modo presentación y estoy, a ver. Tienes que darle como cuando compartir pantalla completa, para que se pueda ver. Ok, déjenme reiniciar entonces aquí. Entonces, perdón, pequeños detallitos, ¿verdad? Ahora no me deja compartir. Es que en pantalla completa no me deja compartir. Ahí voy a intentar. Me dice si ya se ve como en modo de presentación. Todavía no. Es que aquí ya me aparece en modo presentación, pero vamos a ver. Es que cuando le digo en pantalla completa no me está dejando compartir. A ver, un segundo. Bueno, no me está dejando en modo pantalla completa, entonces vamos a utilizarla un poquito así para poder seguir avanzando, si no esto nos vamos a detener un poquito. Habíamos hablado un poquito de la iluminación, la luz, cómo se percibe en las plantas, etcétera, cómo debe de medirse. Y bueno, pues lo que tenemos que platicar un poquito es justamente acerca de lo que nosotros hemos entendido hasta el día de hoy de la iluminación, pero ahora enfocada a las plantas. Una parte importante es saber en dónde nosotros podemos meter la iluminación en los diferentes cultivos, y resulta que es prácticamente en todo lo que es el área de frutas y verduras que puedan cultivarse dentro de invernaderos, porque ahí es otra parte muy importante, que este tipo de iluminación sobre todo se usa en invernaderos y en granjas verticales, no tanto en áreas expuestas o cuando los árboles son demasiado grandes, porque estos requerirían muy alta cantidad de luz y se obtendría poco resultado en frutos en ellos. Entonces la idea es que sean plantas o cultivos relativamente pequeños y que generen mucho fruto
en esos niveles o en esos cultivos. Porque, por ejemplo, en un árbol de aguacate, etcétera, son árboles que son demasiado grandes. Sí generan mucho fruto, pero al mismo tiempo requieren demasiada iluminación como para poder ser funcional el agregar iluminación artificial. Entonces, hasta ahorita, todos hemos tenido la idea de que el sol es suficiente, ha sido pues obviamente suficiente para toda la historia de la humanidad, pero hay un pequeño detalle: la humanidad ha ido creciendo y resulta que al ir creciendo se calcula que va a haber 10,000 millones de habitantes aproximadamente en lo que viene siendo el año 2050. Y esto ha generado o genera preocupación porque no va a haber suficiente alimento para poder alimentar a las personas que vivirían en el año 2050. Incluso se calcula que se tendría que deforestar todo lo que es el área de Brasil para poder generar el alimento que necesitaríamos. Entonces, obviamente esto es una gran complicación, pero lo que se puede hacer es utilizar menos área o ser más efectivos en el aprovechamiento de áreas pequeñas y meter dentro de granjas verticales o de lo que son invernaderos, la iluminación para así generar mucho mayor producción en áreas menores. Entonces, eso es lo que la idea de la iluminación artificial. Y aquí vemos las áreas o las diferentes áreas en donde podríamos estar nosotros utilizando la iluminación artificial. Entonces es frutas y verduras, floricultura, lo que son granjas verticales, que ahorita igual si tienen alguna pregunta específica platicaremos. En el cannabis ya se utiliza en muchos lugares y bueno, algunos otros incluso como el pasto de los estadios. Ajá. Entonces, eso es lo que en un momento dado podríamos nosotros utilizar. Bien, dentro de estos segmentos, vamos a ver que en el caso, por ejemplo, en Colombia se cultiva muchísimas flores. En la floricultura se utiliza sobre todo la iluminación artificial para lo que se llama extensión del periodo de día. ¿Esto qué significa? Que las plantas, las flores normalmente empiezan a florecer en épocas donde el día es más corto. Entonces, para que no florezcan, lo que hacemos es que le metemos iluminación a las plantas, a estas flores, un poquito extendida para que ellas piensen que están en verano y entonces no florezcan. Y cuando nosotros queremos que florezcan, les apagamos la luz y en ese momento la planta empieza a florecer y podemos con esto orientar a que haya una producción de ese tipo de cultivo, ese tipo de flor en ciertas épocas del año donde nosotros vamos a ofrecerles. Entonces, digamos, estos son solamente algunos de los ejemplos que podemos ir platicando con respecto a los cultivos. Todo este tema viene porque ha ido cambiando también lo que viene siendo el clima a nivel global y esto genera que ya no tengamos los mismos climas calculados como los teníamos antes. Ahora, dentro de los invernaderos tenemos microclimas porque podemos poner la temperatura, la humedad y ahora incluso la cantidad de iluminación que nosotros necesitaríamos para poder generar estos cultivos y sobre todo a los cultivos de iluminación. Entonces, las soluciones a las cuales se puede tener este tipo de iluminación, si lo vemos, son, por ejemplo, invernaderos. En muchos lugares de Europa, sobre todo, donde hay menos iluminación, esto se empezó a hacer desde hace muchísimos años, ya con las incluso HID o los que son las lámparas de alta intensidad de descarga. Desde ese tiempo ya se utilizaban, pero generaban mucho calor, era un gran consumo y era un color muy específico que era amarillento el que se tenía en aquellos momentos. Entonces ya se utilizaba, ¿por qué? Porque en esas áreas no hay una gran oportunidad de cultivar prácticamente todo el año, sino que en los periodos de invierno esa gente no puede a veces ni salir por las grandes nevadas, etcétera, o no se puede producir y por lo tanto se empezó a utilizar ya la iluminación artificial. Obviamente esto fue evolucionando de tal manera que ahorita con el LED se ha logrado dar un gran salto en este tema porque el LED es mucho más eficiente para emitir
la luz correcta que necesitan los diferentes cultivos. Ahora, esto es, por ejemplo, en el área de invernaderos. Pero, ¿qué sucede? Que en muchos casos se ha buscado también el tener como varias camas de producción o varias áreas o líneas de producción dentro de áreas extremadamente pequeñas, y entonces se pone sobre sistemas o sobre racks. Y si ustedes pueden ver aquí en esta imagen, vamos a ver que tenemos varias camas en donde podemos nosotros meter iluminación en la parte de arriba y a una altura aproximada de 60 a 70 centímetros que está en la planta del cultivo, se le está dando la iluminación que necesita para la producción. Entonces, esto hace que el sistema se vuelva bastante eficiente y bastante interesante, porque en áreas relativamente pequeñas se puede tener una producción que no se podría tener a menos que fuera justamente como lo vemos aquí, con iluminación artificial y con el clima controlado. Entonces, este es uno de los puntos importantes de la iluminación LED. Vamos a hablar un poquito de lo que es ya el tema de la luz. La luz o radiación es radiación visible para nosotros, en este caso está entre los 400 y los 700 nanómetros. Esto es desde el color azul hasta el color rojo. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos un rango específico, pero también tenemos una mejor respuesta en el ojo humano al color verde. Entonces podemos ver mucho mejor el color verde que el rojo o que el azul. Obviamente, combinados estos colores nos va a dar el color blanco. Vean la forma en que tenemos aquí, la forma en que nosotros percibimos la iluminación. Y luego nos vamos a cómo se percibe en las plantas. En las plantas tienen una mucho mejor respuesta al azul y al rojo. En el verde o en la parte central se tiene una menor respuesta. Esto es importante entender porque hasta hace poco tiempo la gente utilizaba el mismo tipo de iluminación que había para el ser humano, era el que le poníamos a las plantas o animales, etcétera. Pero tanto las plantas como los animales van a tener una diferente respuesta a la luz. Y esto es muy importante porque en un momento dado no estamos dando la cantidad de luz que las plantas o en algún caso los animales necesitan. Nada más para comentar, por ejemplo, las plantas son de color verde porque están reflejando el color verde de la luz. En realidad, los colores que vemos son los colores que no quiere el objeto o la planta. Por ejemplo, las plantas no quieren el verde, lo reflejo. O no lo utilizan muy bien, lo reflejan. ¿Cuáles son los colores que normalmente van a requerir las plantas? Es más hacia el azul y hacia el rojo. Por eso es que si ustedes se fijan en las diferentes fotos que les he mostrado, vamos a tener un colorcito que es algo diferente, un color como rosado. Este color como rosado es porque le estamos quitando el verde a la iluminación, porque el verde generaría consumo energético y no daría o no está dando un gran apoyo al crecimiento de las plantas o a la fotosíntesis. Entonces lo que hacemos es quitamos el verde, y al quitar el verde, el azul y el rojo nos generan un tono medio violetita en diferentes tonalidades, que es el que nosotros vamos a ver cuando metemos la iluminación LED o la iluminación correcta para los diferentes cultivos. Entonces, esta es la parte importante que hay que empezar a entender. ¿Qué hablaba yo hace rato? Que nosotros teníamos o hemos siempre manejado lo que son lúmenes, luxes, etcétera, y que en las plantas lo que van a requerir es lo que se llama micromoles o moles. Un micromol es una millonésima parte de un mol, y esto es importante saberlo porque en realidad estos moles es cantidad directa de fotones que van a llegar por área cuadrada a la superficie de las hojas de las plantas. Entonces, ya no se va a tender a medir en luxes o lúmenes, vamos a tener que hablar de micromoles o de moles. Ahorita más adelante voy extendiéndome un poquito en cuanto a cada uno de estos puntos o temas. Entonces, vamos a ver. Bien, ¿qué es lo que necesita las plantas para poder crecer o producir los alimentos o los frutos? Bien,
En el caso de las plantas, la luz es obviamente lo que va a ayudar a la fotosíntesis. La fotosíntesis no es solamente con la iluminación, va a necesitar dióxido de carbono, una temperatura específica y cierta humedad. Obviamente en el riego pues va a necesitar sus nutrientes, etcétera. Y en el caso de la fotosíntesis, digamos que la luz es lo que ayuda a que todo este esquema se genere, o es como el catalizador para que tanto el CO2 y sus nutrientes se produzcan o se procesen para generar esos alimentos o esos frutos que nosotros estamos buscando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Darle la iluminación. Aquí, si ustedes pueden ver, en 1 metro cuadrado lo que estamos generando es, o estamos captando una cantidad de luz. Ese metro cuadrado es lo que nosotros vamos a llamar un micromol. Si lo estamos manejando por segundo, se mide en micromoles, pero normalmente al término de un día vamos a hablar de un mol, que son ya cantidades mucho más altas de energía que necesitaría este cultivo. Entonces, cuando nosotros hablamos de un DLI, que es la luz integral que se va a generar en el día, estamos haciendo una sumatoria por segundo de micromoles que están llegando a una área cuadrada o a un espacio cuadrado sobre la superficie de la planta, y así es como vamos a medirlos en micromoles. Entonces, esos son como algunos de los términos que vamos a tener que manejar. Si ustedes no los han manejado, a lo mejor ahorita se empieza a volver esto confuso, pero más adelante, si hay algunas preguntas, las puedo empezar a responder. Lo que platicábamos un poquito en cuanto a la cantidad de luz que llega en Latinoamérica, aquí vamos a ver, por ejemplo, lo que son diferentes áreas en Latinoamérica o radiación solar en las diferentes épocas del año. Aquí vamos a empezar desde la semana 1 del año hasta la semana 52 del año. Y si vemos, hay diferentes áreas, por ejemplo, tenemos a Medellín o Bogotá, cómo tienen ciertas variaciones de luz solar a través del año. Entonces, si nos vamos aquí a Medellín, vamos a ver que es uno de estos colorcitos azulitos que están aquí, que es bastante estable la iluminación en Medellín. Luego, si vemos esta que es Bogotá, es esta otra línea amarillita que vemos aquí, que son áreas bastante estables por la posición solar dentro en el esquema global. Pero ¿qué sucede? Tienen una posición bastante estable, que son alrededor de 36, 32 moles diarios los que están teniendo como promedio, que es una buena cantidad de iluminación, pero no es ni tan intensa ni tan baja. Vamos a ver ahorita esto qué significa. ¿Por qué? Porque en la producción o en el manejo de la iluminación en los cultivos, vamos a tener que utilizar lo que hablábamos que era invernaderos o en granjas verticales. ¿Y esto qué va a significar? Que vamos a tener algunas pérdidas por utilizar invernadero o granjas verticales, pues tenemos cero iluminación, porque esas son totalmente dentro de un cuarto cerrado sin iluminación natural. Entonces, si nos vamos a lo que significa esto, aquí vamos a ver que la luz ideal o la luz que tenemos del sol, llamémosla así, en la mañana, es muy baja, obviamente, y va creciendo en el día hasta tener un pico máximo y luego ir disminuyendo otra vez. ¿Qué sucede con esto? Que si tenemos esta luz, así como la estamos viendo, el cultivo o la planta nada más tiene un cierto aprovechamiento de cierto horario a cierto horario. ¿Por qué? Porque es cuando la luz es suficientemente alta para generar la fotosíntesis. El detalle es que las plantas también tienen un punto de saturación, y ese punto de saturación hace que el exceso de luz les genere estrés y tampoco tengan una buena producción de lo que vienen siendo sus frutos. ¿Qué es lo que se hace? Normalmente se le va a quitar esta luz, pero como estamos dentro de un invernadero, los invernaderos tienen alrededor de pérdidas alrededor del 30 al 40% de su flujo, o de su luz o de su radiación, que va a llegar
al cultivo. Por lo tanto, al tener estas pérdidas, nosotros no tendríamos esta curva que está en la parte superior, sino estaríamos hablando que es la curva que está en la parte interior. Por lo tanto, ya nosotros empezamos a tener mucho mayores pérdidas porque ahora ya no estamos dando la radiación o la cantidad de luz solar que necesitarían los cultivos para crecer. Si nos vamos en este punto, todavía tenemos este cachito que está sobre la línea azul, arriba, esta parte roja, en donde este pedacito nos está generando un poco de estrés en el cultivo. Por lo tanto, se lo vamos a cortar y se pone lo que llamamos malla sombra. Una malla que va a permitir, o que más bien va a quitar la iluminación extra que haría que esa planta o ese cultivo se estrese. ¿Qué sucede entonces? Que la única iluminación efectiva que va a tener nuestro cultivo es esta parte clara que vemos en la parte baja. Y al tener nada más esta parte clara, no tenemos suficiente energía para que el cultivo tenga esa capacidad fotosintética de darnos una producción alta. Entonces, lo que agregamos es en las orillas, como vemos aquí, vamos a agregar iluminación artificial y entonces logramos compensar con eso la cantidad de luz que necesitarían los cultivos para poder generar la producción que estamos buscando o aumentar la producción dentro de los invernaderos. Ahora, hay otro problema, ya los días normalmente o no siempre son muy estables en donde tenemos iluminación total y despejado el cielo, sino que tenemos nubes y esas nubes nos van a generar obviamente una disminución de la luz y pueden estar variando en el día. Esto es, por ejemplo, sombras que se pueden generar en el día en algunas épocas del año, lo cual disminuye la cantidad de luz que hay o que entra al invernadero y por lo tanto lo que nosotros podemos hacer es que cada vez que se detecte una disminución de la luz externa, podemos encender nuestras luminarias y con eso abonar para que se cubran estos huecos que estamos viendo lumínicos dentro del invernadero. Ajá. Bien, entonces este es como el punto en donde debemos de entender también cuál es la cantidad de luz o de radiación que necesitarían cada uno de los diferentes cultivos para producir de forma correcta. Y por ejemplo, vamos a ver aquí a la derecha que las lechugas, por ejemplo, pueden requerir de 12 a 16 moles por día, pero pueden estar dentro de un día soleado o podemos mantener la luz hasta 18 horas. En el caso de los tomates, por ejemplo, necesitan más cantidad de radiación solar o de luz que vendrían siendo de 25 a 28 moles diarios. También podemos estarlos alimentando hasta 18 horas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en los casos en donde vamos a utilizar luz artificial, como la luz artificial es menos intensa que la luz solar, no podemos darle esa misma cantidad de radiación, lo que hacemos es extendemos el periodo. Como les comenté, los cultivos pueden estresarse por exceso de luz, o sea, cantidad de luz, por ejemplo, al mediodía podemos tener una radiación solar extremadamente alta que los fastidia. Al cortar la iluminación, lo que hacemos es podemos extender el día o alargar el día metiéndole mucho más iluminación artificial, incluso, por ejemplo, de las 6 de la mañana a las 10 de la noche. ¿Qué significa? Que extendimos el día. Ajá. Y todos los cultivos, como los seres vivos o la mayoría de los seres vivos, necesitan descanso. Por eso es importante darles un periodo de descanso, que eso va a depender de cada cultivo. En este caso, por ejemplo, si vemos la lechuga y el tomate pueden tener hasta 18 horas de luz, pero los pepinos, las frutillas y las hierbas nada más pueden tener 16 horas de luz. En el caso de la propagación de cannabis, nada más son 12 horas los que necesitaría, pero ya en modo vegetativo hasta 22 horas. O sea, el cannabis con 2 horas que descanse es más que suficiente. En el cannabis para floración también nada más requiere hasta 12 horas. Entonces,
Esto es una combinación que uno debe de entender para saber cuánta luz artificial o cuántas lámparas voy a poner durante qué periodo para lograr extender ya sea el día o dar, en este caso, los moles por día que requeriría cada uno de los diferentes cultivos. Ajá. Aquí, por ejemplo, también se hace un comparativo, en este caso de tomates. Ajá. Si se fijan aquí en Medellín, que es ahí en Colombia, vamos a tener una cierta luz natural que es la parte amarillita, pero no es suficiente para el cultivo de tomates dentro de un invernadero. A nosotros, obviamente, al restarle la disminución de luz que se tiene dentro del invernadero por los plásticos o vidrios, según sea el caso, entonces vamos a tener una luz que no es suficiente. ¿Qué hacemos? Para compensarla le tenemos que poner esta parte verde, que es la luz artificial. Entonces le agregamos luz artificial y con eso logramos compensar lo suficiente para poder generar o para poder producir tomate. En otros lados, por ejemplo, en Santiago de Chile, si se fijan, es demasiado extremoso porque tenemos periodos de mucha iluminación, que es todo esto amarillo, y periodos de muy poca iluminación, aquí lo que vendría siendo el valle, ¿sí? Entonces, si vemos, aquí la luz que necesitaríamos es esta línea donde está la parte verde, es lo que necesitaríamos normal para producir el tomate. ¿Qué hacemos? En las épocas de invierno de Chile, que tienen muy poca iluminación, lo podemos compensar con iluminación artificial. Entonces, digamos que esa es una manera nosotros de lograr generar o producir en cualquier parte del mundo diferentes frutas que normalmente no son típicas del lugar, pero siempre tienen que ser dentro de un invernadero. Ajá. Entonces, hay algunas cosas muy importantes que debemos de saber para este tipo de producción, en donde tenemos que considerar para generar o para dar la iluminación extra que va a requerir los cultivos, y entre ellos es cuánta intensidad lumínica, o sea, cuánta luz extra vamos a utilizar en micromoles por segundo. El espectro es otra parte importante, era lo que ahorita platicábamos. Esta iluminación tiende a ser más rosita porque se utiliza más un espectro azul combinado con rojo que verde. Pero ¿qué sucede? Que debe haber una cierta intensidad de cada color porque cada cultivo requiere una receta específica, y esto en el área de horticultura le llamamos receta de color, y la receta de color tiene que ver muchísimo con qué color estoy utilizando, tanto qué cantidad en azul como qué cantidad en rojo. También está lo que se llama el deep red y el far red, y está el azul, el blue y el azul cercano. Entonces vamos a tener diferentes combinaciones de colores que en un momento dado nos van a ayudar a que diferente cultivo tenga la receta correcta para crecer. Incluso recetas incorrectas para ciertos cultivos, en lugar de ayudar a que se genere mayor producción, podríamos disminuirla. Por eso es importante utilizar los colores correctos, y en muchos casos no solo eso, con la luz artificial podemos darle sabor o color a los cultivos. Por ejemplo, en la lechuga, esta orejona que es como, que nos gusta que sea como rojiza, moradita, resulta que con el color azul, o si le agregamos una cierta cantidad de color azul a la receta, en las últimas semanas de la producción de lechuga, esta se empieza a poner moradita, con el color que en muchos lugares les gusta. También podemos generar vitamina C para algunos otros cultivos. Entonces, digamos que el espectro también es muy importante para darle otras características a nuestros cultivos, en donde puede ser incluso pues comida más sana o más saludable para el ser humano. Otra parte importante es que a la hora que hacemos una instalación, tenemos que ver que si haya una uniformidad. La uniformidad es muy importante porque obviamente queremos que todos los cultivos o a todas las hojas o a toda la área de estos cultivos pues les llegue la suficiente iluminación. Si no tenemos
esa uniformidad o hacemos nada más un foco o una lámpara por aquí, un bombillo por allá, vamos a tener huecos en donde solamente algunos cultivos van a aprovechar la iluminación y otros no. Y el otro es el tiempo. Entonces, ¿en qué momento enciendo y en qué momento apago? Esto nos va a dar la cantidad de horas del día de iluminación para para los diferentes cultivos. Bien. En el caso de la intensidad lumínica, ¿qué tanto es demasiado? Entonces, las plantas tienen niveles de luz óptimas que no siempre se los estamos dando. Cuando nosotros generamos estrés por exceso de iluminación, vamos a tener déficit de nutrientes. Entonces, una alimentación también lumínica limitada, lo que va a hacer también es que no genere los suficientes frutos y por lo tanto, pues no me va a dar la cantidad de frutos que yo requiero. Entonces, el cultivo no va a tener características óptimas para su producción. Pero si tenemos una buena alimentación, en este caso de iluminación, una luz estable, y vamos a ver que el cultivo va a generar tanto los frutos que nosotros deseamos o en el caso de incluso de las flores, pues que también sean flores más sanas y más bellas y que aguanten más. Por ejemplo, cuando son exportadas, puede no ser tan fuerte la flor y por lo tanto no llega de forma correcta al lugar al que tenía que llegar, ¿no? En el caso del estrés, como sabemos, pues el estrés o una iluminación o una alimentación no suficiente, pues siempre comparado con un niño, vamos a ver que el niño no va a crecer. Como en muchos lugares decimos o en las escuelas, es que los chicos llegan a la universidad ya con demasiadas fallas, porque desde no sé, el kinder o el jardín de niños no se les dio la suficiente información. En comida es algo parecido. En las plantas, si el cultivo desde el principio no se le da buena iluminación, también a la hora que llega a ser ya un cultivo mayor, no va a estar lo suficientemente fortificado para generar los frutos correctos. Entonces, siempre una buena alimentación y una fuente de energía, pues nos va a dar lo que vendría siendo un cultivo ganador, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que hablábamos de la influencia del sabor. En el caso del sabor, vamos a ver que el tipo de luz o el espectro me puede generar diferentes sabores de ya sea dulzura o amargura dentro de los diferentes cultivos. También puede generarme aspectos de cambio de coloración y en el caso de los nutrientes, si no hacemos la combinación correcta, puedo tener un cultivo que aparentemente es correcto, pero que no tiene los nutrientes suficientes para la alimentación humana. Entonces, ¿qué es importante saber? Pues que una receta, aunque sea muy buena, no va a funcionar si se cuece de forma incorrecta. Aquí un ejemplo simple para que sea claro cuál es la idea, que si nosotros podemos tener una receta perfecta para hacer un pastelillo o a aquellos que les gusta cocinar, pues un buen corte, etcétera. Pero esa receta, por más perfecta que sea, si el horno en el que yo lo meto no está estable su temperatura, lo que vamos a tener es un producto que no es funcional o no va a poder ser tan rico ni comible como nosotros lo deseábamos. Y nada más estamos hablando de que si el calor dentro del horno está variando bastante, entonces eso es suficiente para que mi producto o mi pastelillo no funcione. Bueno, esto es lo mismo en el caso de las plantas. A una planta, por más que nosotros le metamos los nutrientes correctos, si la iluminación está variando en exceso, lo que va a suceder es que nuestro producto no va a ser tan perfecto como se quería. No va a tener las características que quería y sobre todo en muchos casos, si tenemos un mercado bastante exigente, pues son productos que no les va a gustar. Por ejemplo, cuando se exporta, hasta la medida es importante para la exportación, el color es importante para la exportación y ya al final lo que viene siendo también el sabor, ¿no? Entonces, para mejorar la productividad en los cultivos, pues sí, al final tenemos que tener una receta correcta y una iluminación correcta. ¿Ah?
aquí rápido podemos revisar si usar o no el rojo lejano con efectos en algunos productos. Si nosotros utilizamos el color en diferentes especies de la misma planta y utilizamos la misma receta, en no todos los casos, en las diferentes variedades, va a funcionar igual. Entonces, como vamos a utilizar, lo que nosotros buscamos es que haya una mayor producción, por un lado, tenemos que tener una receta correcta. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se quiere alimentar o se quiere iluminar estos productos simplemente con una lámpara. Dicen, bueno, esta es la más barata, la compro y con eso es más que suficiente. Entonces, ahí es la parte importante en donde deben acercarse a un especialista y alguien que les pueda explicar cómo utilizar o qué receta utilizar dependiendo de la variedad de los productos que se quieren crecer. Entonces aquí tenemos también otro ejemplo de lo que es los pimientos con luz suplementaria y que vemos que la luz amarilla es en la mayoría de los casos de casi todo el año, pues tenemos buena producción, pero en ciertos periodos del año, que es en los inviernos en diferentes lugares, no tenemos la suficiente iluminación y por lo tanto lo que hacemos es generar la luz suplementaria. Bien, para ir terminando ya la presentación, que sé que como no están dentro del área de horticultura, a lo mejor mucha de la información puede ser confusa, así que daremos tiempo a que tengan sus preguntas para intentar quitar todas esas dudas, pero siempre es importante cuando nosotros vamos a utilizar este tipo de iluminación, el que podamos utilizar los productos correctos para evitar que en un momento dado hagamos grandes inversiones y que posteriormente no nos funcionen porque no se utilizó el producto correcto. Entonces, aquí hay una lista que en un momento dado se les puede pasar para que puedan ustedes evaluar cualquier tipo de producto de iluminación que quisieran usar para el área de horticultura. Muy bien. Si gustan, vamos dando tiempo ya a las preguntas y para poder ir quitando sus dudas. Miguel, muchas gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta. Normalmente, ¿qué vida útil tienen las luminarias que se utilizan para la horticultura? Bien, aquí es importante señalar que justamente como la inversión es muy alta para este tipo de temas, lo que se tienen que buscar es no solo vida útil de encendido y apagado. La vida útil tiene que ver con la disminución de la cantidad del flujo en las luminarias y normalmente debe de ser de entre 5 a 10% de disminución de flujo en 36,000 horas para que esto sea válido, llamémoslo así, y estas 36,000 horas son aproximadamente 7 años de vida usando 12 horas por día la iluminación. ¿Qué significa? Que podemos mantener esas lámparas más tiempo dentro del invernadero, aun cuando estén abajo de ese flujo, pero ya no me va a dar la cantidad de radiación de luz que necesitamos y por lo tanto, al no tener la suficiente cantidad de luz, no voy a generar la misma producción. Entonces, ya digamos que el promedio de vida dentro de un invernadero, aunque las veamos encendidas, son aproximadamente 7 años. Muchas gracias, Miguel. Esperemos a ver si hay otras personas que tienen preguntas. Hola, buenas tardes. Hola. Me gustaría saber, digamos que uno en diseño de iluminación funcional para el ojo humano utiliza un software como Dialux. En este tipo de diseños se tiene un software así parecido, similar para hacer el diseño, ya que pues como es un componente espectral diferente. Sí, de hecho, se puede usar el Dialux, nada más que no es fácil acceder a los archivos IES de este tipo de lámparas,
porque estos archivos son más bien concentrados por cada uno de los diferentes productores de las lámparas. Entonces, normalmente no comparten tan fácil. Los archivos en este caso son también IES, los que comparten, pero lo que vamos a ver a la hora de ver, por ejemplo, los luxes que va a haber en el piso o en el área donde queremos medir, en lugar de ver luxes, lo que vamos a ver son micromoles. Sin embargo, va a seguir diciendo luxes en el Dialux. Entonces, nada más lo que hay que entender que ya son micromoles, lo que estaríamos viendo de radiación sobre nuestra área, aunque siga diciendo luxes. Perfecto, muchas gracias. Y para la variación, porque veíamos que dependiendo del tipo de alimento, pues uno tiene algún componente adicional. ¿Eso puede ir acompañado de algún sistema de control o cómo se maneja normalmente? Sí, normalmente aquí hay algo que se llama, por ejemplo, invernaderos de baja tecnología, invernaderos de media tecnología e invernaderos de alta tecnología. En los invernaderos de baja tecnología normalmente no se utiliza mucho, ¿cómo se puede decir? No se utiliza la iluminación porque no están ni bien cubiertos ni tampoco se está utilizando un sistema de riego muy eficientes, etcétera. En los de media y alta tecnología ya se utilizan sistemas automáticos de riego, incluso de control del clima, ventiladores para lograr que haya un movimiento de las hojas, lo cual también es importante para su buena producción, y obviamente la iluminación. Entonces sí, se tienen que utilizar diferentes sistemas de control, llamémoslo así, para generar o lograr la producción que uno está buscando. Gracias, Miguel. Mira, en el chat pregunta Nicolás Martínez Reyes, ¿cuáles son los desafíos actuales de la iluminación para la horticultura? Los desafíos actuales es la energía y la calidad de energía. Normalmente donde tenemos nosotros o hacemos la producción de cultivos son relativamente alejados de las ciudades y no tan fácilmente tenemos energía en esos lugares o no la suficiente. Entonces, estamos hablando de que en una hectárea, por ejemplo, podríamos estar consumiendo, no sé, por dar un dato, 50 kilowatts o más. Ajá. En este caso, el problema es esa cantidad de energía que van a requerir nuestras lámparas para el cultivo, y la segunda, que son la iluminación LED, son sistemas electrónicos. Si la calidad de energía es demasiado deficiente, pues también puede llegar a generar algunos problemas cuando cae un rayo, por ejemplo, etcétera. Entonces siempre tienen que estar muy bien protegidos. Entonces, digamos que los dos problemas más grandes es la cantidad de energía y la otra, la calidad de energía que debe haber en el lugar. Ok, hay otra pregunta de Léxica Lighting. ¿Es decir que un lux es igual a un micromol? No, los luxes es una unidad de medida del ojo humano. Entonces, el ojo humano, su respuesta más alta es hacia el color verde, y los micromoles es una respuesta hacia el color azul y el rojo. Un micromol es el equivalente, bueno, en cantidad de fotones, es 6.022 por 10 a la 17 fotones por segundo. Entonces, eso es un micromol. Ajá. Lo que tenemos que hacer es medir la cantidad de fotones que caen en el área directamente, y sobre todo lo que son fotones fotosintéticamente activos. ¿Qué significa esto? Que los fotones que nos dan la capacidad de generar la fotosíntesis. Entonces están entre los 400 y 700 nanómetros, pero la mejor respuesta de las plantas es entre cercano a los azules, que estamos hablando de los 400 a los 460, 70 nanómetros, y después nos vamos a los rojos, que están arriba de los 600 nanómetros. Entonces, nada más es la cantidad de fotones que estarían cayendo en un metro cuadrado, es lo que estaríamos hablando como micromoles o moles, que ya nada tienen que ver con los luxes. Hay una manera medio relacionar, pero
El problema es que dependemos incluso de la temperatura de color de nuestra fuente, etcétera, para saber más o menos cuántos micromoles nos estaría dando un sistema basado en luxes. En ese caso, a mí me genera una duda que dijiste que la simulación podría ser en Dialux y si los resultados son en luxes, ¿cómo En hacen? realidad los resultados dan en luxes porque el Dialux no tiene micromoles. Entonces, en realidad, lo que se hace es que el dato que se está dando es en micromoles y lo que vas a ver son micromoles, nada más que en el caso del Dialux no puede poner micromoles. Entonces, se entregan en luxes ahí, pero ya tú los cambias. El detalle es que no estamos, ya está diseñada la información de tal manera que se dé basada en micromoles. Lo único que no podemos es cambiar el dato que significa luxes o lúmenes. O sea, eso ya no lo podemos cambiar en el Dialux. Se está buscando de alguna manera que en el futuro esté integrado, pero de momento todavía no se logra. Ok, pregunta Luis Alejandro Cárdenas, ¿hay alguna estimación de consumo energético por metro cuadrado de cultivos con iluminación LED? Esto es un poquito como un traje hecho a la medida. Significa que diferentes cultivos tienen diferente gasto energético. No es lo mismo si quiero cultivar tomates que si quiero cultivar pimientos o lechuga, porque cada uno va a tener un diferente consumo de luz, por lo tanto un diferente consumo energético. Otra, también depende la posición o el lugar donde se encuentra el cultivo. No es lo mismo cultivar en Valle Negro o hacia Medellín, en la parte alta, que cultivar, por ejemplo, en la parte baja de Medellín o en Cali o en Bogotá. Entonces, el consumo energético en cada caso es diferente y se tiene que analizar con respecto a la posición global. En este caso, tenemos que hablar de longitud y latitud para saber cuál es la cantidad de radiación natural que hay y con base en eso le agregamos la luz artificial requerida. Gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Pregunta Gilmar Fernando Peñalosa. ¿Hay algunas especies vegetales que estadísticamente se hayan adaptado mejor a la iluminación para horticultura? Más bien, digamos que para la horticultura, la iluminación de los LEDs puede ser para cualquier tipo de cultivo. Sin embargo, hay algunos cultivos que sí responden un poquito mejor a cierta radiación emitida por el LED. Por lo tanto, no es tanto que se hayan adaptado, sino que más bien por alguna razón natural sí funcionan o funcionan mejor con estos. No son demasiadas y la respuesta tampoco es tan alta, pero sí hay cultivos que responden un poquito mejor a la iluminación LED, sí. No tengo una lista de cuáles, porque incluso depende de la variedad. No, digamos que no se trata de la lechuga nada más o del tomate, sino que dentro de la lechuga y dentro del tomate hay variedades que han respondido mejor a la iluminación artificial. Muchas gracias. Creo que ya no hay más preguntas por el momento, entonces agradecerte, Miguel, por la participación, por aceptar compartir todo tu conocimiento aquí con la IES Sección Colombia. Muchas gracias. Bueno, sí. Voy a compartir pantalla para mostrarles aquí algo. Bueno, a todos muchas gracias por conectarse hoy a nuestro webinar. Queremos invitarlos a la Semana de la Luz que tendremos en el mes de mayo de la IES Sección Colombia en conmemoración al Día Internacional de la Luz. Tendremos varias actividades, dentro de ellas tenemos el martes 13 de mayo a las 4 p.m. hora Colombia, la bienvenida de la Semana de la Luz y la charla inaugural con Fernando Macetti, que nos va a hablar de neuroiluminación, la luz y el impacto en el ser humano.
Posteriormente, el miércoles 14 de mayo a las 6 p.m., todos los horarios son hora Colombia, tendremos a Diana Mazuera de la IES México, que nos va a hablar sobre una guía práctica de iluminación, la Sustainable Lighting ANSI IES LP 1020 sobre iluminación sostenible. El jueves 15 de mayo tenemos a las 6 de la tarde a Luisa Góngora con proyectos de iluminación con enfoque social. Y el viernes 16 de mayo, que es el Día Internacional de la Luz, a las 11 a.m., habrá un panel de discusión sobre el cumpleaños, el año del nuevo RETILAB que entró en vigencia el año pasado, 2024. Vamos a tener muchas sorpresas, estén pendientes de las redes sociales para que se enteren de todo lo que tenemos preparado. Y finalmente, queremos invitarlos a que se hagan miembros de la IES Sección Colombia. Al unirte a la IES Sección Colombia, vas a tener acceso a mucho conocimiento, a normas, estándares y bueno, vas a ser parte de toda una red profesional de colegas que trabajamos en el mundo de la iluminación. Muchas gracias por la asistencia. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Ah.